El tema de esta noche, porque no saben lo que hacen. Primera parte. La segunda parte va a ser el domingo. Hay algo sorprendente en la crucifixión de Cristo. Por cierto, el mundo en esta semana habla de Cristo durante los 7 días. Con conocimiento, sin conocimiento, pero el mundo habla de Cristo. Quieran o no, hablan de Cristo. Hasta el que no sabe nada de Cristo se va a meter a una iglesia, llámese católica, llámese evangélica, llámese de cualquier otra denominación cristiana, porque en esta semana Cristo toma el centro del escenario en el mundo, que debería ser todos los días, pero como una semana para empezar está bien. Y se habla de la crucifixión. Y hay algo sorprendente en la crucifixión. Hay algo impresionante, a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que el Señor nunca puso la atención en sí mismo. El Señor nunca se enfocó en sí mismo, nunca pensó en sí mismo. Todo lo que hizo, lo hizo por los demás. Era como si Él no importara. Era como si sus deseos, sus gustos, sus preferencias no existieran. Era como si su bienestar, su salud, su comodidad no fueran importantes. Porque siempre se centró en los demás. Siempre pensó en otros. Y esto se ve más manifiesto en su pasión, que terminó en su crucifixión. Esa última semana de la vida de Jesús pone de manifiesto como nunca el interés que Él puso en la humanidad, en los demás. Filipenses 2:8 dice, si quiere abrir su Biblia, por favor. Filipenses 2:8. Un pasaje de todos conocido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay algo sorprendente en la crucifixión de Cristo. Él nunca se apartó de su misión. Él nunca se apartó de su objetivo. El objetivo de su humanización, el objetivo de hacerse hombre fue bendecir a la humanidad. Su misión estaba enfocada solo en eso, solo en bendecir a la humanidad. Y Él nunca se apartó de ese propósito. Para lograrlo, durmió a campo abierto. ¿Usted sabe que Jesús no tenía casa? Cuando 2 discípulos quisieron seguirlo, le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Queremos ver dónde vives. Él les dijo, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe que Él dormía a campo abierto? Más de una vez. Su techo eran las estrellas. Su techo, hermanos, lo único que lo cubría era el cielo. ¿Y usted cree que Él se quejaba? Siendo el Hijo de Dios, acostumbrado al servicio espectacular de las huestes celestiales, Él no se quejaba, porque vino con una misión. Él sabía que el tiempo que iba a estar en la tierra era breve. En comparación con la eternidad, el tiempo que iba a estar en la tierra era como una mota de polvo. Así que a Él no le importaba la necesidad. No se interesó en tener una casa. Comía lo que encontraba. Comía de los árboles del camino. En una ocasión una higuera aparentaba tener fruto. Abrió las hojas, movió las ramas y no tenía nada. En otra ocasión pasó por unos sembradíos de trigo, un campo de trigo. El trigo ya estaba grueso, ya la semilla había madurado. Y Él y sus discípulos arrancaron trigo, lo limpiaron con los dedos y empezaron a comerlo. Y hasta por eso lo juzgaban. Así que nuestro Señor, su Señor, que vino con una misión, Él no vino buscando su beneficio. Pudo haber vivido en un palacio,
pudo haber comido banquetes con esplendidez como el rico de la parábola. Sin embargo, él vino en la forma más humilde porque su misión era, bueno, usted sabe cuál era su misión. A veces comía de las invitaciones de los amigos. Lo invitaban a sus casas, le hacían una comida especial. No era todos los días, era de vez en cuando. Pero el Señor se daba de vez en cuando sus gustos también, tenía uno que otro privilegio, pero no que se lo buscaba él, sino los demás querían dárselo. En Mateo 20:28, el Señor dice, amén, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para que le sirvan. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está la misión. Y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él venía a dar su vida, si el final era la cruz, si al final era la crucifixión, ¿qué sentido tenía para Él acaparar aquí en la tierra? ¿Qué sentido tenía para Él darse lujos o darse un gusto aquí en la tierra? Para Él no tenía ningún sentido, Él tenía una misión. Y nada lo apartó de esa misión. Recibía de vez en cuando donaciones de dinero. ¿Alguna vez usted ha andado sin dinero en la bolsa? Sean honestos, hermano. Siempre. Jesús nunca tenía dinero en sus bolsillos. Una, porque tenía un tesorero. En el grupo de discípulos había un tesorero. Otra, porque no lo necesitaba. Él no compraba nada. Lo que necesitaba se lo proveía. Él puso, por ejemplo, en una ocasión a las aves del campo. Mira, dijo, las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, y ustedes valen mucho más que las aves. En otras palabras, si alimenta a las aves, que son tan pequeñas y aparentemente insignificantes, ¿cómo no te va a alimentar a ti que eres hecho a su imagen y semejanza? Entonces Él no se preocupaba de dónde iba a salir la próxima comida, porque sabía que su Padre lo iba a alimentar en el momento que llegara la necesidad. Jesús recibía donaciones de dinero, fíjense. Él recibía donaciones, así dice Lucas 8:35. Él recibía donaciones y de quien usted menos espera. ¿Quién cree que daba dinero a la causa de Cristo? Léalo, Lucas 8:35. Perdón. Versículo equivocado. Pero la Biblia dice que había mujeres que daban de sus bienes para sostener el ministerio de Jesús. De manera que cuando Él necesitaba fondos, había mujeres que donaban para Él. Había una mujer conocida en la Biblia, Susana, mujer de Chuza, dice, intendente de Herodes, que su esposo ocupaba un cargo en el gobierno de Herodes. Era una mujer acaudalada y ella proveía económicamente para la causa de Jesús. Así que Él recibía donaciones. Siempre puso sus necesidades en último lugar. Siempre puso sus necesidades personales en último lugar. Pero las necesidades de los que estaban alrededor de Él, Él mismo las satisfacía. Lucas 8, ¿qué? Ah, gracias. Correcto. Gracias. Déjame leerlo para no dejarlo a medio. Algunos están dudando, yo sé. Pero quizás no dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios,
Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes. Él siempre puso sus necesidades en último lugar, pero atendió a las necesidades de los demás. Él nunca rechazó a alguien que tenía necesidad. Siempre atendió las necesidades de otros, aun cuando él no tenía satisfechas las suyas. En una ocasión, los discípulos fueron a buscar qué comer al pueblo cercano. Y Jesús se quedó solo junto al pozo de Jacob. Vino la mujer samaritana, famosa en la Biblia, a hablar con él. Y después que terminó la conversación, vinieron los discípulos, según ellos, para darle de comer. Y él les dijo: yo tengo una comida de qué comer que ustedes no saben. Y ellos pensaron: quizá alguien le trajo de escondidas. Pero él dijo luego: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso era lo que lo sustentaba a él. Mire qué enfocado estaba el Señor en su misión. Que aún si implicaba no comer, para él no era un sacrificio no comer. A nosotros hasta ayunar nos cuesta. Y eso que tenemos un propósito, y es temporal. Y si pasamos una etapa de necesidad, nos sentimos miserables, nos sentimos arruinados. Él siempre atendió las necesidades de otros. Sanó con milagros, pero nunca hizo un milagro para sí mismo. Satanás intentó tentarlo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía hacerlo Jesús o no podía? Claro que podía. Convirtió el agua en vino. Podía hacer piedras en pan. Pero él sabía que el único beneficiado iba a ser él. Y él nunca usó su poder milagroso para beneficio personal. Pero a otros sí los sanó con milagros. Dio de comer milagrosamente. Tomó unos pocos pedazos de pan y unos peces y lo convirtió en un banquete, un buffet para más de 5,000 hombres. Animó con sus palabras. Cuando alguien estaba desanimado, lo animaba. Transformó la vida de hombres a través de revelaciones maravillosas. Hubo un soldado que vino a capturarlo en una ocasión y al escucharlo hablar se quedó completamente hipnotizado por las palabras de Jesús. Lo mandaron a capturarlo, pero cuando le escuchó hablar se quedó impresionado. Regresó con los que lo mandaron y lo llevó a Jesús. Y cuando llega le dicen: ¿y por qué no trajiste al hombre? Y él dijo: nunca un hombre ha hablado como este. Solo sus palabras, hermano, inspiraban la vida de personas. Solo oírlo hablar inspiraba a través de esas revelaciones maravillosas. Dio de comer, visitó, animó, hizo nombramientos y comisiones para el servicio de su obra. Y todo esto lo hizo sin pensar en él, solo pensando en el beneficio de los demás. Sabiendo que él no pertenecía a esta tierra. Él sabía que su destino final no estaba aquí. Él estaba temporalmente en la tierra. Ahora pregunto: ¿dónde está el destino suyo, hermano? El destino eterno suyo. No está seguro, ¿verdad? ¿No está seguro? El destino eterno nuestro tampoco está en esta tierra. Tampoco. Por lo tanto, no descuidemos la misión que el Señor nos ha encomendado. Por tanto, no descuidemos la razón por la cual el Señor nos ha salvado. Que no es solamente llevarnos al cielo. La razón de habernos salvado es para que seamos testigos. Para que demos testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros. Las participaciones de mis hermanos, los cantos de mis hermanas, son testimonio de lo que el Señor hace en la vida de un ser humano. Cuando usted pase la próxima vez por una sequedad espiritual, cuando sienta que el Señor no le habla, cuando sienta que el Señor está lejos de usted, se va a acordar de la palabra de hermana Lucero. Cuando usted un día sienta que ya no hay ejemplos, hay gente que dice: todos en la iglesia son hipócritas, no hay nadie digno de imitar. Hable con Daniel. ¿Oyó todo lo que ha aprendido de ustedes? ¿No lo oyó? Sí. Y usted pensaba que nadie estaba observándolo a usted. Y usted pensaba que su vida no inspira a nadie. Sí está inspirando a más de uno. Yo le aseguro que no solo mi hermano Daniel se siente inspirado,
por nosotros. Hay más personas a quienes su vida espiritual, su consagración a Dios, su apego a la misión de Dios les es de inspiración también. Así que la próxima vez que usted sienta que ya no puede más en el camino del Señor, acuérdese, no es solo usted. No es solo hay gente que está viéndolo a usted. Usted es ejemplo para muchas personas. Como Jesús es ejemplo para nosotros. Todo lo que hizo el Señor lo hizo para darle a los hombres una esperanza igual que la suya. Nuestro destino final no está en esta tierra. Nuestro destino final es la eternidad. Cuando se acercaba la hora de su muerte, Jesús fue entregado a Pilato para ser juzgado. Y aquí empieza el despliegue más grande del deseo de Dios de bendecirnos a nosotros, poniéndose Él en último lugar. La batalla principal la libró en el Getsemaní. Ahí fue donde el Señor ganó la batalla. Ahí fue donde Él se consagró por completo a la misión, a completar la misión que le había sido encomendada. Después del Getsemaní, Él ya no abrió su boca. Abrió su boca ante el Padre, pero después no habló más. Fue con el Padre con quien Él dialogó. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O, la versión más popular, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después de eso, ya no habló nada. No habló con Pilato, no habló con Herodes, no habló con nadie. Como cordero llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Porque Él no estaba buscando su propio beneficio. Él no buscaba quitarse el dolor. Él no buscaba quitarse la angustia o el sufrimiento. Él buscaba el beneficio que aquella angustia y aquel sufrimiento le iba a reportar a la humanidad. Ese era todo el propósito. Por ese sacrificio es que usted y yo estamos aquí en esta noche. Por ese sacrificio usted va a dormir plácidamente, tranquilamente en unas horas. Por ese sacrificio usted se va a levantar mañana rodeado de sus seres queridos. Por ese sacrificio usted mañana va a ir a su trabajo, los que van a trabajar, los que van a descansar, gloria a Dios, y va a estar con su familia. Por ese sacrificio. Por ese sacrificio la humanidad vive como vive hoy. En relativa calma, en relativa tranquilidad. Fue presentado a Pilato para ser juzgado. Y cuando Pilato no encontró ninguna falta en él, quiso dejarlo libre. Pero la presión de los líderes judíos era mucha. Al punto que Pilato se vio forzado a emitir un veredicto. Y entonces se inventó algo. Vaya a Mateo 27. Espero no haberme equivocado aquí también. Mateo 27, 15 en adelante. Mateo 27, 15. Ahora bien, dice el escritor, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales, ¿está conmigo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Amén.
Siguiendo la línea de la vida de Jesús, donde su necesidad, sus beneficios se ponían en último lugar, Dios orquestó todo, Dios dirigió todos los acontecimientos para que aún la vida de Barrabás fuera más importante que la vida de Jesús. Aquel día en el Gólgota tenían que haber 3 cruces, la de los 2 ladrones conocidos y la de Barrabás. Pero el lugar de Barrabás iba a ser ocupado por un justo, por un inocente. Porque así lo determinó Dios desde el principio, que fuera contado con los pecadores, siendo el justo, perfecto, íntegro, recto, fue contado con los pecadores. De manera que, siguiendo la línea de la vida de Jesús, hasta la vida de Barrabás, las necesidades de Barrabás, los intereses de Barrabás, fueron más valiosos que los suyos. Solo un cristiano ejemplar puede vivir así, pensando antes en los demás que en sí mismo. ¿Ha intentado usted alguna vez hacer eso? ¿No? ¿Nunca? ¿Ni siquiera en intento? ¿No ha ni siquiera intentado poner las necesidades de otro antes que las suyas? Empiece con su familia, allí cerquita, al otro lado de la mesa del comedor, en la otra esquina del sofá, ahí se sienta alguien por quien usted puede poner sus intereses antes que los suyos. Si lo logra ahí, luego puede avanzar a hacerlo con otras personas. Solo un cristiano ejemplar puede vivir a esta altura espiritual, a este nivel espiritual. Encontramos un cristiano de este calibre, un cristiano de esta estatura, en Hechos 20:24. Leamos Hechos 20:24. ¿Lo tiene? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque en cada ciudad donde Pablo pasaba, el Espíritu le decía: cuando llegues a Jerusalén, allá te van a meter preso. Cuando llegues a Jerusalén, te van a capturar y te van a meter a la cárcel. Hubo un profeta que incluso agarró el cinto de Pablo, su cinturón, y se amarró las manos. Y dijo: así dice el Espíritu, así, de esta forma, van a amarrar en Jerusalén al varón al que le pertenece este cinturón. Y el varón al que le pertenecía era Pablo. Y todos le rogaban: Pablo, no vayas, allá hay peligro para ti. Pablo, si vas a Jerusalén te van a meter preso. ¿Y qué cree que hacía Pablo? Pensaba: oh, no, entonces el sabio ve el mal y se aparta. No. Dijo lo que dice el versículo 24 que usted acaba de leer: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Hermano, ¿cuál es su carrera? ¿Cuál es nuestra carrera que tenemos que terminar? Usted tiene una carrera que correr. Usted tiene un propósito de vida que dirige lo que usted es hoy. Usted es hoy lo que es porque hay un propósito para la vida suya. Les decía Maricela al principio de la vigilia, de esta reunión, que si usted tuvo un contacto en este día con la realidad de que la muerte está ahí, inmediata. Decía mi hermano Giovanni que presenció un accidente el día lunes, antes de venir a la iglesia a la oración. Y todos los días nos damos cuenta lo fácil que es que nuestra vida se acabe. Pues el apóstol Pablo sabía también eso y decía: no me importa mi vida, con tal que acabe mi carrera, con tal que termine lo que Dios determinó para mí, con tal que complete aquello que Dios quiere que yo haga en el mundo. ¿Cuál es la tarea suya en el mundo, hermano? ¿Solo existir?
Las plantas solo existen. Los árboles están ahí solo existiendo. Y especialmente aquí, los que venimos de Latinoamérica, clima tropical, sabemos que hay árboles frutales por todos lados, tienen mucho uso. Pero luego venimos aquí, y aquí usted no encuentra ningún árbol frutal. Lo único que dan son hojas. Todos los árboles lo único que dan es hoja de trabajo, recoger las hojas cada otoño. Pues los árboles solo existen. Los animales solo existen. Pero usted tiene una comisión, una carrera que debe terminar. Usted tiene una comisión dada por Dios, un propósito en el mundo dado por Dios. Hay un propósito que solo usted puede cumplir, hermano. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Piense en uno de sus hijos, los que tenemos varios. Piense en uno de sus hijos solamente. Ese hijo suyo, nadie puede ocupar el lugar que usted ocupa en su vida. Nadie. Piense en su esposo o esposa. Nadie puede ocupar el lugar suyo en la vida de su pareja. En el plan de Dios, nadie puede hacer lo que usted hace. Él lo capacitó para hacer exactamente eso que usted hace. Y esa es la gracia de Dios que nos da a cada uno de nosotros. Nos hace individuales, nos da una capacidad única que nadie más tiene. Si usted un día piensa, ¿qué estoy haciendo en esta tierra? Yo no sirvo para nada. Oh, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Mi Dios es tan creativo, que a cada ser humano lo hizo único, irrepetible, espectacular, increíblemente capaz de maravillas. Lo que pasa es que tenemos miedo de explotar toda la capacidad que Dios nos ha dado. El día que usted se quite el temor, se quite los traumas, el día que usted se quite los estigmas, el día que usted se quite los traumas y todas esas cosas, usted va a brillar con una luz única que solo usted puede tener. Usted es incomparable, hermano. Solo Pablo pudo decir esto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire, es el pensamiento de Cristo el que estaba en Pablo. Es el pensamiento de Jesús el que Pablo manifiesta aquí. ¿Podemos nosotros experimentar algo de eso? Sí, si nos proponemos hacerlo. El Espíritu de Dios está en usted. El mismo Espíritu que motivó a Cristo a vivir para su misión. El mismo Espíritu que motivó a Pablo a terminar su carrera y enfocarse en su carrera. Es el mismo Espíritu que vive en nosotros. ¿Por qué no lo haría en nosotros? ¿Por qué no haría en nosotros esa obra? Es decir, Él sí lo quiere hacer. Nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios. Bajo la soberanía de Dios, el pueblo escogió a Barrabás y pidió la crucifixión de Jesús. Cuando decimos que Jesús soportó la cruz, nosotros pensamos en un instrumento de madera, nada más. Cuando decimos que Jesús soportó la cruz, nos imaginamos un cuerpo en un madero, vertical, con los brazos extendidos en el madero horizontal. Eso es lo que nos viene a la mente cuando decimos soportó la cruz. Pero la cruz, cuando decimos la cruz de Jesús, no es solo el instrumento. Su cruz, hermano, empezó en el establo de Belén. Ahí empezó a sufrir el Señor. Y todo lo que vivió fue un martirio para Él. Todo lo que vivió para Él fue doloroso. Todo ese proceso que terminó en el madero, podemos llamarle la cruz de Jesús, que Él soportó la cruz. Mira lo que dice Mateo 27. Mateo 27, 25. Entonces le soltó a Barrabás, dijimos el 26, soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, 25 dije, ¿verdad? Allá vosotros, inocente soy yo de la sangre, desde justo allá vosotros. 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
¿No les suena eso como maldición, hermano? ¿Verdad que sí? Se estaban poniendo ellos mismos en una condición de castigo. ¿Sabe que cuando yo tuve uso de razón? Al decir uso de razón me refiero a ya haber conocido a Cristo después de los 23 años. Cuando yo volví a leer datos sobre el Holocausto, la persecución de Hitler sobre el pueblo judío en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que mató más de 6 millones de judíos en las cámaras de gas, en los campos de concentración. ¿Por qué cree usted que Hitler, ese hombre, uno de los hombres más locos que ha existido en la historia, por qué cree que se enfocó en aquella raza? Mató gente de otras nacionalidades, pero el centro eran los judíos. ¿Por qué cree? Lea de nuevo el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, Dios mío. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Este es el proceso. Todo esto es el proceso de la cruz. La cruz no es solo el instrumento. La cruz es todo el camino de dolor que llevó a Jesús hasta el instrumento de tortura, la cruz. Un solo momento de alivio tuvo el maestro en todo este recorrido. Un solo momento. Cuando Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz en lugar de Jesús. Encontramos ese pasaje en Lucas 23, 26. Simón de Cirene fue obligado, literalmente obligado por los soldados a cargar la cruz de Jesús. Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Echaron a Jesús adelante, acuérdense, van caminando al Calvario, y detrás venía Simón de Cirene ahora cargando la cruz. ¿Por qué creen que hicieron eso? ¿Un acto de amabilidad? ¿Cree que quisieron ser amables los soldados? Pobrecito, dijeron, ya no aguanta. Le vamos a dar alivio. No, no fue por eso. Era porque no querían que se muriera antes de crucificarlo. Es porque no querían que se muriera antes de clavarlo. Querían darse el gusto de matarlo ellos en la cruz, de clavarlo. Así que ni siquiera este momento de alivio fue por amabilidad. Acuérdese, Él puso sus necesidades a un lado para que nosotros pudiéramos ahora tener nuestras necesidades satisfechas. Tanto se enfocó Jesús en los demás que ni cuando la gente se lamentaba sobre Él aceptaba esos lamentos. Cuando usted está pasando un momento de dolor, dificultad, una necesidad, y alguien viene y le dice, hermano, qué difícil lo que usted está pasando, ¿qué hace usted? Ay, sí, hermano, viera. Sí, pobrecito yo. Viera yo cómo sufro, viera qué difícil me está tocando. ¿Qué cree que hizo Jesús? Allí mismo, Lucas 23. Leamos el 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Se puede usted imaginar la escena? Un grupo de mujeres llorando por Jesús, por el dolor que estaban viendo que él experimentaba, por la injusticia que se estaba haciendo sobre él. Y él ni siquiera aceptó ese lamento, sino que lo dirigió hacia otro lado. Y les dijo, 28, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí.
El que va ensangrentado es él, ya fue azotado, ya pasó la noche en la cárcel, golpeado de la tarde anterior. Ahora, en la mañana, lo van a crucificar. Y él pide que no lloren por él. Por cierto, aquí hay un dato muy bonito. ¿Sabe usted, hermano, que bíblicamente ninguna mujer nunca se opuso a Cristo? Usted no va a encontrar en la Biblia. Hay oposición de los hombres. Muchos hombres se volvieron contra él. Hasta los discípulos lo dejaron. Hasta los presos, los dos ladrones crucificados, lo injuriaban. Los soldados lo injuriaban. Los sacerdotes se burlaban de él. Hombres, todos hombres. ¿Sabe que la Biblia no registra ni una sola mujer que se haya burlado de Jesús? Qué bien por ustedes, hermanos. Wow. Nunca una mujer rechazó a Cristo. Gracias. Son sensibles espiritualmente. Ahí usted puede ver, hombres, ahí podemos ver la sensibilidad del género femenino. Son sensibles espiritualmente. A lo largo de los años, más de 2 décadas ya, yo he visto cómo las mujeres se acercan más rápido a Cristo. Los hombres vienen después un poquito empujaditos, un poquito a la fuerza. Pasó en mi casa. Mi mamá marcó el rumbo, marcó el paso de la vida espiritual de mi casa. La recuerdo como ejemplo de fe. Pablo le dice a Timoteo, porque sé de la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que esa fe también está en ti. ¿Y dónde estaba el abuelo y el papá de Timoteo? ¿Por qué solo se menciona a la abuela y a la mamá? Por la misma razón, porque las mujeres son más sensibles. Gloria a Dios por el género femenino. Gloria al Señor. Yo estoy aquí por las oraciones de mi mamá. Cuando yo no quería nada con el Señor, mi mamá era la que oraba todas las madrugadas por mí. Cuando yo no podía estar más perdido, más enfocado en otras cosas, era mi mamá la que oraba por mí. Mi papá me quería, yo sé que me quería, pero él no era espiritual. Él no tenía la sensibilidad que tiene el género femenino. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mire, el que está lleno de sangre, el que está cubierto de heridas, dice, no llore por mí, llora por ti. Y llora por tus hijos. El que tiene dolor, el que está sufriendo, el que va a morir en unos minutos, dice, no te preocupes por mí, preocúpate más por ti. Hermano, ¿qué tipo de amor es ese? Nosotros cuando estamos sufriendo y alguien viene y nos da una palmadita en la espalda, ¿qué hacemos? Más lloramos. ¿Sí o no? Más lloramos. Ay, sí, gracias por entenderme, si viera todo lo que estoy pasando. No, y eso que usted ha visto no es nada. La cosa está peor. Jesús no. Mire, Él ni siquiera aceptó los lamentos que se hacían sobre Él como para sentir lástima de sí mismo. Ay, sí, viera cómo duelen los látigos. Él ni siquiera se enfocó en eso, hermano. Mire, a Pilato no le dijo nada, cerró sus labios. A Herodes no le dijo nada, cerró sus labios. Pero aquellas mujeres que lloraban por él, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y luego dice algo que rompe el corazón. 29. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Usted sabe lo que significa esa expresión, ¿no? Si usted vivió alguna vez en el campo, sabe que la madera verde no sirve para hacer fuego. Hay que dejarla que se seque. Cuando se seca, se prende rápido. El árbol verde está vivo, el árbol seco está muerto. Jesús dice, si esto hacen con el árbol verde, Él
Él, el herido, el lastimado, el sangrante, Él es el árbol verde. Y si esto hacen con el árbol verde, imagínense ustedes, les dice que son el árbol seco, ¿qué no van a hacer con ustedes? Entonces mejor lloren por ustedes. Él está a punto de morir y le preocupa el futuro de aquella gente que está ahí enfrente de Él. ¿Qué tipo de amor que hay delante de nosotros, hermano? Con razón dice la Escritura, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con razón. Porque un tipo de amor de esa naturaleza no se encuentra entre los hombres. Para los intelectuales, busquen en la literatura antigua, a ver dónde encuentra una historia de amor semejante a la crucifixión de Jesús. Busquen las tragedias griegas, en las tragedias romanas. Busquen los escritos antiguos de la India. Busquen, hermano, en los grandes filósofos de la Grecia antigua. A ver si encuentran una historia de amor semejante, siquiera parecida, siquiera un 20% parecido a la historia del judío crucificado en la cruz. No lo va a encontrar. Porque esa historia es puro amor de principio a fin. Qué precioso canto aquel que dice: su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Hermano, qué preciosa la historia de Jesús. Usted puede leerla una y otra vez, meditar en ella, y siempre el Espíritu le va a traer emoción a su corazón. Porque es una historia de amor puro, real. Mientras lo clavaban a la cruz, Jesús intercedía por sus verdugos. Una cosa es las mujeres que lloraban. Cualquiera se enternece al ver a una mujer llorando. ¿Sí o no? Que sí, más seco. Y otros me dijeron: Señor, quiero pensar que porque son las 11:20 y usted ya tiene sueño. Cualquiera se enternece al ver a una mujer llorar. Pero mientras le clavaban a la cruz, Jesús intercedía, se enterneció por sus verdugos. ¿Sabe qué es un verdugo? Es alguien destinado a matar. Es alguien cuyo trabajo es matar. Un verdugo no tiene ni pizca de ternura, de algo tierno, de apariencia tierna. Un verdugo es duro, es frío. Un verdugo es alguien insensible. En la antigüedad, cuando se aplicaba la pena capital, la pena de muerte, los verdugos dejaban caer en la Francia de la antigüedad, dejaban caer la guillotina. Un verdugo alaba la cuerda y la cuchilla filosa caía sobre el cuello del condenado. La cabeza se separaba del cuerpo. En los países árabes acostumbramos a usar un sable afiladísimo, un sable, digamos, afilado, y de un tajo cortaba la cabeza de la persona. Ese es el verdugo, el que dejaba caer la guillotina, el que daba el golpe con el sable. En época más moderna, en época reciente, el que soltaba, el que apretaba el lazo en el cuello del condenado, o el que apretaba el gatillo en el pelotón de fusilamiento. Hoy, el que inyecta los químicos en la vena del condenado cuando la persona es condenada a la pena capital. Eso es un verdugo. Alguien insensible. Pues cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando el pesado martillo caía sobre el clavo en sus manos y en sus pies, ¿qué hubiera hecho usted? No te arranco la cabeza solo porque estoy crucificado. ¿Qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tipo de amor es este, hermano? Que puede pedir perdón y dolerse por el verdugo, ni siquiera haciendo a un lado su dolor, ni siquiera se preocupa de sí mismo.
Lucas 23, allí mismo en el 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Estos hombres no eran nada, pero nada que inspirara, no tenían nada que inspirara ternura, que inspirara compasión. Eran hombres duros, crueles, fríos como el hielo. Y Jesús sentía compasión de ellos. Esta expresión la dijo, porque se preocupó tanto por otros que no se fijaba en su dolor. A él le preocupaba la situación de aquellos que lo estaban crucificando. Acuérdese que eran soldados romanos. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos fueron comisionados para hacerlo. Era el trabajo de ellos hacerlo. Era una orden que tenían que cumplir. Ellos ni siquiera sabían que aquel hecho, aquel asesinato que estaban cometiendo, aquella muerte que estaban gestando, iba a cambiar la historia de la humanidad. Ellos no entendieron eso. La ley, para ir aterrizando, la ley del Antiguo Testamento exigía, desde la antigüedad, desde que estaba Israel en el Sinaí, cuando recién salió de Egipto, exigía que se hicieran 2 sacrificios diarios durante toda la historia. 2 sacrificios, 2 corderos al día. Eso, aparte de todos los demás sacrificios, aparte de lo que cada persona traía, habían 2 sacrificios que tenían que hacerse fielmente todos los días: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Éxodo 29, para que lo confirme usted con sus propios ojos. Éxodo 29, 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Así estaba establecido. La ley exigía. Era olor grato. Era para que la comunión con Dios no se rompiera. 2 corderos diarios, mañana y tarde. La tradición judía establece que la ofrenda o sacrificio del cordero de la mañana se hacía a la hora tercera del día. Esto es las 9 de la mañana para los romanos. Y el sacrificio de la tarde se hacía a la hora novena, que sería las 3 de la tarde para los romanos. Vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 15 y versículo 25. Marcos 15, 25. ¿Lo tiene? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora del sacrificio de la mañana cuando lo crucificaron. Cuando el Señor gritó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, mientras el martillo caía en el clavo en su mano y en sus pies. Él lanzó un grito, una exclamación: Padre, perdónalos. Era la hora tercera del día, la hora del sacrificio de la mañana. Y ahí mismo Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué le dice esto? A la hora tercera, Jesús es clavado a la cruz. A la hora novena, Jesús da un grito y expiró. A la hora tercera, a la hora en que mataban al cordero de la mañana. A la hora novena, la hora en que mataban al cordero de la tarde. De hecho, a las películas le dan a uno un poco más de datos. Usted ve que los sacerdotes se apartan del
del Gólgota y se van antes que Jesús muera. Apenas empieza, en las películas usted lo va a ver en esta época, apenas empieza la oscuridad, como a la hora sexta, los sacerdotes se van. ¿Por qué se van? Porque tenían que estar en el templo a la hora novena para hacer el sacrificio de la tarde. Ya está crucificado, ya se va a morir, vamos a hacer nuestro trabajo. Y se iban para el templo. Y a la hora novena, todos los días, a la hora tercera y a la hora novena, un cordero en la mañana, un cordero por la tarde. Cuando le cortaban el cuello al cordero de la mañana, emitía un balido, emitía un grito, una exclamación. El cordero de la mañana baló. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El cordero de la tarde baló, gritó. Y Jesús expiró. Dio un grito y expiró. Jesús gritaba en la cruz y el cordero balaba sobre el altar en el templo. La distancia era pequeña entre el Gólgota y el templo. A la hora que Cristo moría en la cruz, un cordero balaba en el templo. Pero Dios no estaba viendo ya al cordero. Durante siglos, milenios, se había hecho aquel ritual, mañana y tarde, mañana y tarde. Pero esa tarde, la tarde que crucificaron a Cristo, los ojos de Dios ya no estaban sobre el cordero en el templo, estaban sobre el Hijo de Dios en el Gólgota, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero de Dios. Aquel que puso las necesidades de todos antes que las suyas propias. Aquel que pensó primero en otros, hasta en sus verdugos, antes que en sí mismo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que el sacrificio del Señor significa para nosotros. El Padre ahora dejó de recibir aquel sacrificio. Ya no tenía razón de ser el Cordero. Era solamente una sombra, era solamente una figura de lo que el verdadero Cordero de Dios iba a hacer en el Calvario. Por nosotros, por usted y por mí. Y el velo del templo, vamos a Mateo rápidamente para terminar. Mateo 27. Y versículo 51. Mateo 27, 51. Lea desde el 50 para que le encuentre sentido. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Parece algo impresionante, ¿no? ¿No cree usted que es impresionante? Al momento que el Cordero el Cordero de Dios emite su grito, el Cordero de Dios expira, el velo del templo se rompe y un terremoto sacude la tierra que hasta las piedras se parten. Eso es impresionante. Pero más impresionante es que más de 500 años antes ya estaba escrito que eso iba a pasar. Vaya a Joel 3:16 y aquí cerramos. Joel 3:16. ¿Lo tiene? Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Lea de nuevo. Y Jehová rugirá desde Sión. Los hombres escucharon un grito desesperado de un hombre moribundo. Los sacerdotes en el templo oyeron el balido de un cordero que le acababan de cortar las arterias del cuello. Pero realmente lo que sucedió en el mundo espiritual era Jehová rugiendo. Aquel grito de Jesús era el rugido de Jehová. Era el rugido de un Dios que coronó la misión que había venido a hacer en la tierra. Ese rugido, ese grito era la coronación de la misión, completa la misión. Se había llevado a cabo sin que le faltara ni un solo detalle.
consumado es, dijo el Señor en la cruz. Y Jehová rugió desde Sión y dio su voz desde Jerusalén. Para los oyentes, el grito de un hombre moribundo. Para el Dios eterno, era un rugido, el rugido de victoria, porque el Señor no fue derrotado en la cruz. El Señor completó su misión. Y lo que falta, lo vamos a ver el domingo. Póngase de pie. Y voy a pedirle que venga aquí al altar. Tenemos unos minutos.